A pesar de que normalmente una película de Batman suele ser sinónimo de éxito en taquilla, cierta controversia ha envuelto a la nueva cinta del murciélago. Esto podría deberse tal vez al tono de ejecución o a la nueva propuesta que presenta. En este video voy a hablar sobre cuál es precisamente esta propuesta de género a la que se refería precisamente el director Matt Reeves y cómo sus convenciones llevan a Batman a una nueva y refrescante visión en el cine de superhéroes. Yo soy Joe Green y acompáñenme a sobreanalizar esta nueva entrega de The Batman, justo aquí en Master Shot. ¡Comenzamos! En Hollywood hablar de Batman es básicamente hablar de una película de superhéroes y pues básicamente de una de las franquicias más rentables en su historia. Pero si tenemos que hablar de la cinta The Batman del 2022, deberíamos de pensar dos veces a qué género pertenece esta nueva entrega del murciélago. Ok, es 2022 y el cine de superhéroes pues ya está llegando a un momento donde su fórmula pues se vuelve repetitiva y lleva al cansancio el espectador con sus convenciones, que son más de 50 filmes de los que se han entregado independientemente de qué compañía sea la productora. Pero en estos días donde los creativos buscan de manera exhaustiva el reinventarse para poder mantener a los héroes y los enmascarados en la cima de la taquilla mundial, pues vemos ahora cómo la fórmula evoluciona en cuanto a la nostalgia o al fanservice, el tono violento, el antihéroe, a los personajes secundarios que por fin se les está dando su oportunidad de brillar y más que nada a la visita de algunos cineastas que en cierto punto creen que se puede realizar un cine pues un poco más cercano al cine de autor. Y déjenme aclarar algo, lo que pasa con el cine de superhéroes es algo tan pero tan normal en Hollywood que con el pasar de los años han sido distintos géneros los que se apoderan de las taquillas y hacen todo lo posible para mantenerse vigentes por la mayor cantidad de tiempo. Esto ha pasado con el cine de crimen de inicios de Hollywood, el cine bélico, el western, el cine de gangsters, la comedia romántica y otros más. Como mejor ejemplo de esto, creo que podríamos utilizar al western, ya que este llegó a tales extremos que incluso llegó a evolucionar al nivel de ser cine de exportación con el cine spaghetti western italiano, el cual digamos le dio nueva vida al género y lo pudo definir o redefinir en distintas maneras. Tuvimos westerns tradicionales, westerns de comedia, de venganza, historias de deconstrucción del género y filmes épicos que dejaron un legado en la historia del cine. ¿Y a qué voy con todo esto? Desde que la primera película de X-Men salió en el cine en el 2000, se ha pulido y reinventado tanto la forma del cine de superhéroes que creo que ya se han visto distintas facetas de este tanto en cine como en televisión. Nos vamos desde la fórmula clásica de Sony Marvel, el universo compartido del MCU, el tratamiento más oscuro del DC Extended Universe, la parodia de Deadpool y la comedia de James Gunn. Pues ni se diga el realismo de Nolan, el New Western de Logan y así muchos más. Entonces llegamos a la pregunta del millón en el 2022. ¿Cómo puede ser posible que el cine de superhéroes pueda seguir siendo el más rentable y dueño de las taquillas? Y deja tú eso, ¿cómo podemos seguir siendo sorprendidos con nuevos filmes y producciones que la verdad pues nos lleguen a dar una visión que se sienta fresca y renovada? Cuando Warner Bros. Anunció la llegada de Matt Reeves al proyecto de The Batman, este mismo mencionó que el murciélago aún no se le había dado un tratamiento del cine de género. Pero ¿a qué se refería Matt Reeves con el cine de género? Si nos vamos con las preguntas más aterrizadas, este se refiere a someter al personaje a algún subgénero cinematográfico y apegarse a sus convenciones y estética visual que lo caracteriza. Entonces, ¿qué mejor manera de presentar algo fresco e innovador para el murciélago que mostrar una faceta que aún no se había dominado en algunos de los antiguos filmes? Que esta es la faceta del detective. Y tal vez muchos digan que el Batman de Nolan tuvo toques detectivescos, o por igual las dinámicas del Batfleck en Batman v Superman, pero yo creo que estas se quedan un poco cortas, porque la neta no. Si vamos a hablar del cine de detectives, pues vamos a hablar de un subgénero que es el film noir o el cine negro.
El film noir o el cine negro es un subgénero caracterizado por tener toques pesimistas y una moral muy borrosa. El término noir proviene del francés negro, apodado así gracias a los franceses que describían las películas thriller detective americanas de los años 40 y 50 como filmes muy oscuros y pesimistas. Sus historias suelen ser mayormente presentadas sobre criminales e investigaciones policíacas con una estética visual muy característica, el famoso claroscuro. Esta propuesta visual de iluminación de alto contraste jugando con las sombras influenciadas por el expresionismo alemán ha llegado a jugar con la psique del personaje. Y la neta, en cuestión de personajes, el film noir se caracteriza por mostrar protagonistas con severos traumas y una sociedad golpeada por eventos extremos, así tales como la Gran Depresión, las guerras, un ambiente pesimista sin la fe de un progreso a futuro. Por otro lado, los héroes y los campeones no existen en el film noir. Solo brillan los antihéroes, las femme fatale que utilizan el arte de la seducción para controlar a los hombres, los mafiosos que se apoderan de todo y aterrorizan al pueblo, y ni se diga de una ciudad que puede contar como un personaje el cual siempre presenta lluvias, crímenes y una decadencia enorme. En cuestión de guión cinematográfico, el film noir tiende a manejarse en base a MacGuffins, principalmente para hacer avanzar su plot. A pesar de que mayormente utilicen una estructura convencional de 3 actos, esta depende de las pistas que el detective puede ir resolviendo para así hacer avanzar la película. Dentro de estas convenciones del film noir entran variantes narrativas como la fórmula del whodunit o quién lo hizo, las cuales buscan un asesino en concreto para resolver el crimen, pero este misterio tiene 3 sospechosos. El primero es el falso, el segundo te acerca al crimen y el tercero pues es el asesino. Otra variante es la del monster movie. Y sí, no precisamente una monster movie tipo las de monstruos de Universal o Tiburón, por así decirlo, pero con el pasar de los años se le han dado tratamiento de monster movie a películas como Seven o El Zodiaco, en la cuestión de que pues realmente el asesino es un monstruo que comete crímenes y estos asesinatos hacen que avance la película y que los policías sean reaccionarios, así como en paralelo lo hizo la película de Tiburón en su primer mitad del metraje. Por último queda la narrativa del titiritero, donde por igual el villano o el asesino inicia el crimen, haciendo pensar al detective que tiene que descubrir el quién lo hizo. Pero rápidamente el asesino se presenta para ahora ser el que va causando más crímenes y dejando pistas para quitarle la capacidad de elección al protagonista en algún estilo de Master of Puppets que al fin de cuentas termina siendo todo a voluntad del villano. Si le resuena esto en su mayoría con la película de The Batman, es que realmente el acertijo es básicamente un titiritero, pero por igual la película cuenta con otro tipo de narrativas dentro de su guión. Otro de los elementos de guión que más resuena en The Batman es el Buddy Cop Movie, un término que se le da a la dinámica de la pareja de policías que tienen que trabajar juntos mayormente en contra de su voluntad para resolver un crimen. De inicio pues parecen ser 2 polos opuestos, pero terminan creando una afinidad en pro del caso que termina siendo una pareja muy proactiva al final de la historia. Esto se puede ver en ejemplos del género como en Seven, True Detective y de una manera más dinámica en Lethal Weapon. Matt Reeves utiliza una Catwoman en una especie de femme fatale, pues muy ad hoc a las dinámicas sociales en la actualidad. Una Selina Kyle que sí utiliza su sensualidad para abrirse paso en el mundo de los mafiosos, digamos para conseguir información, pero la diferencia, por ejemplo, de esta Catwoman con la de Michelle Pfeiffer es que su sensualidad no es su arma principal, sino que su temple y carácter es lo que la lleva a convertirla en un personaje más memorable, casi a la par del Buddy Cop Movie con Batman. Por otro lado, una de las polémicas más grandes en torno a este género y la respuesta del público ha sido la duración tanto del filme en general como de muchas y distintas secuencias y tomas, tanto así que bromean con los hashtags de muy larga y oscura, hashtag le sobran 40 minutos. El film noir y más bien el neo-noir, que viene siendo el nuevo cine negro con películas que reinventaron al género a partir de los 70s y los 80s. Estas mezclaron convenciones del cine de criminales con otros subgéneros para crear tanto ambientes memorables como así también crear tonos característicos de ellos. Esto puede verse en filmes clásicos como Chinatown, tanto en Blade Runner de 1982 y su secuela Blade Runner 2049 en 2017.
Estos filmes pueden llegar a ser tediosos si lo miras bajo la lupa de una película de acción tradicional, ya que pues son tantas las locaciones donde se va descifrando el caso, son tan largas las tomas y secuencias, ya que el personaje enfrenta tanto motivaciones externas como internas, pues para cumplir con su arco dramático, y finalmente pues suele contar con desenlaces donde digamos pues el bueno no siempre consigue lo que quiere o no siempre gana. Como lo menciono en el episodio de Seven de mi podcast Cómo se escribió esa película, el cual les recomiendo que busquen en Spotify, el film noir tiende a ser monótono en cuanto a la búsqueda de las pistas y en ocasiones tiene que insertar secuencias de persecución, secuencias de tiroteos, golpes a mano limpia, y finalmente puede contar con un tercer acto convencional, pues digamos donde las cosas van tanto a un cara a cara con el antagonista o en el caso de los titiriteros se miden a una catástrofe de gran escala. Vemos cómo The Batman en realidad se fue pegando mucho a lo que se le considera el género, ya que realmente no habíamos visto esta faceta de lleno en la pantalla grande. Un Batman que es el equivalente al Somerset de Seven, incluso con su navaja de mano y sus compañeros de caso tanto Gordon y Selina Kyle. Un acertijo que se toma la libertad de buscar aires del asesino de Zodiaco y tiene tanto tintes de John Doe y el asesino de Saw en sus trampas. Digamos que tal vez no sea algo tan original en cuanto a tomar influencias de otros personajes del género, pero realmente no se había visto en el cine de superhéroes, por lo que a fin de cuentas lo lleva a ser últimamente fresco. The Batman es básicamente una película que estoy segurísimo que jamás hubiese sido financiada hace unos 10 o 15 años atrás. Y esto es lógico debido a su contenido violento, que incita a un pesimismo tanto en su protagonista, y la neta, una ciudad gótica que termina de mal en peor. Pues podemos decir que sin duda es aire fresco para la franquicia, pero digamos que no es definitivamente una visión que pueda ser del agrado de todos, ya que se aleja de las convenciones del cine de acción de superhéroes, al cual tal vez Marvel o incluso el cine de Snyder nos tenían acostumbrados. Matt Reeves logra redefinir una vez más al murciélago para darnos una visión jamás vista en la pantalla grande. Un Batman que en teoría es más realista, donde tanto su montaje poco dinámico y su diseño de producción es menos idealizado. Este logra aterrizar todas esas convenciones que a muchos cinéfilos y cineastas será de su agrado. The Batman al parecer va a terminar siendo la primera de 3 entregas en este universo, pues que no se vincula con el DC Extended Universe. Me atrevería a decir que Reeves seguirá con la dinámica del Batman detective en sus secuelas, ya que la neta esto hace que el Batman sea un personaje activo, el cual pueda seguir mejorando su arco dramático, pues ya que creo que por fin miramos un arco interno de Batman más que un arco que dependa de sus factores externos. En The Batman se tocan temas como la venganza, la justicia y cómo puede crearse el sentido de la esperanza en un ambiente casi miserable. El Pattinson aprende que la venganza no es la respuesta que está buscando y poco a poco se va a ir convirtiendo en el Batman que conocemos normalmente. Y déjenme agregar otro punto. La dinámica de la introducción de Gótica y de Batman con Matt Reeves es casi perfecta, la neta. Esta exposición con un diario de Bruce Wayne casi al estilo de Rorschach es una síntesis perfecta del origen de Batman, su dinámica cada noche como vigilante, el miedo que infunde en los criminales y su manera de actuar como criatura nocturna. Un Batman que a fin de cuentas pues podría verse casi como un antihéroe del cine de detectives que el clásico héroe de Nolan o el MCU. En resumen, creo que este tipo de detalles es donde aún podemos salir con una sonrisa de la sala del cine. Y esto pasa en todas estas ocasiones donde directores llegan a tomar un personaje ya existente y lo presentan a las convenciones de un género o subgénero y lo elevan a una propuesta nueva. Hay que recordar que ahora se tiene que ser más creativo del normal para poder hacer que el espectador pueda, pues digamos, no predecir la película desde un inicio y en cierto punto pues convertir a este filme en algo que no sea del montón. Así que bromeando yo podría decir que Matt Reeves es básicamente el Sergio Leone del cine de superhéroes. Bueno, no tan así, pero tal vez sí. Que la neta le da una reinvención o un aire nuevo al cine de superhéroes, pues que la neta, todos lo sabemos, está en decadencia. Sin más que agregar para este video, los invito a que chequen mi podcast en Spotify. Este se llama Cómo se escribió esa película, donde me adentro en el desarrollo de guión de personajes en específicos, tanto mirando premisas, estructuras narrativas, personajes, elementos para hacer avanzar el guión y mucho más. Búsquenlo en Spotify y por igual me pueden encontrar en Instagram, donde leo sus peticiones para analizar películas en el podcast.
Si les gustó el video, déjenme su like, compartan con sus amigos y denle click a la campanita para próximos video ensayos. Yo me despido por ahora, soy Joe Green y esto es Master Shot. Hasta luego.